clase de hoy vamos a comer picadillo. Vamos a comer picadillo. Bien, vamos a trabajar sobre el material para almacenar este producto que se llama picadillo. Ahí tenemos la marca, ¿sí? Picadillo de carne. Pero ¿qué tiene que ver esto con matemática? Bueno, vamos a hacer un trabajo de optimización de material, ¿sí? Bien, vamos a seguir con una clase más de optimización. ¿Qué es lo que vamos a ver o vamos a tratar de optimizar? El material utilizado para fabricar esto, que sería un cilindro, ¿sí? Tengo una base circular, una altura, esto es un cilindro, ¿sí? Si se utilizó el menor material, si se utilizó el menor material posible para almacenar esta cantidad de picadillo que quiere vender el fabricante. Bien, nosotros vamos a hablar de dimensiones más que del producto que contiene esto. Para eso, como no tenemos como dato el volumen, ¿sí? Vamos a medir y vamos a calcular el volumen de este cilindro, y eso vamos a considerar como un dato. Bien, entonces vamos a medir la altura. Me da una altura de, acá me da 31, y descontamos este borde, ¿sí? Este borde vamos a tener que descontar, y ese borde, ¿sí? Metemos en esta posición este instrumento de medición. A ver, ¿sí? Bueno, ahí estamos midiendo con el calibre, y este borde me da una altura de 3 milímetros. Por lo tanto, ¿qué significa? Que a toda esta altura le tenemos que restar esos 3 milímetros. 31 menos 3. Bien, 31 menos 3, ¿cuánto nos da? 20, 28. Bien, entonces la altura es de 28 milímetros, pero vamos a trabajarlo en centímetros. 2,8 centímetros. Medimos el diámetro. Bueno, el diámetro medimos, tomamos en la zona a mediana altura, ¿sí? Y eso nos da un valor de 6,5 centímetros. Bien, 6,5 centímetros. Entonces tenemos un diámetro de 6,5 centímetros. A no perder de vista que el dato que estamos obteniendo acá es el diámetro. Bien, ¿para qué tomamos esta medida? Bien, tomamos esta medida para poder calcular el volumen de este cilindro, y vamos a tomar como dato ese volumen. Bien. Bien, entonces con estos datos vamos a calcular el volumen, que en este caso el volumen del cilindro o de cualquier cuerpo se define como área de la base por la altura. Como la base es una superficie circular, sería la superficie o el área de un círculo. ¿Y a qué es igual el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces me queda como volumen pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazamos los valores de pi por radio, ¿sí? Como el diámetro es 6,5, el radio es la mitad, o sea 6,5 sobre 2 al cuadrado, y la altura 2,8 centímetros. Bien, cuando hacemos este cálculo, en cuanto a la unidad, me queda centímetro al cuadrado por centímetro, que me va a quedar centímetros cúbicos, que es unidad de volumen. Y todo este cálculo me da 92,91 centímetros cúbicos. Bueno, acá ya tenemos, o sea que para nosotros este sería nuestro dato. En este caso lo hicimos a través de cálculos, pero tomando las medidas, ¿sí? Con un calibre, las medidas del cilindro del picadillo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros estamos diciendo que queremos determinar, queremos optimizar el material que vamos a utilizar para construir el cilindro, que sería
este material metálico. Utilizar la menor cantidad posible para obtener este volumen. La menor cantidad posible de material para obtener este volumen. En eso consiste la optimización. Perfecto. Bien. Picadillo la negra para todos ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar justamente con con el área del material. Bueno, por lo tanto, el área del cilindro está formado por el área de las dos bases y el área lateral. Entonces decimos acá, el área total, aquí es igual al área de las dos bases, o sea que 2 por el área de la base más el área lateral. Y como la base es un círculo, ya dijimos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto me queda 2 por pi por radio al cuadrado. Y el área lateral, esta área lateral, si nosotros realizamos un corte acá y lo desglosamos, esta área lateral del cilindro no es otra cosa que un rectángulo, ¿sí? Donde esta es la altura y esta longitud, que sería el rectángulo que estamos desglosando, sería todo el perímetro del cilindro. Y el perímetro de una circunferencia que es igual a 2pi por radio. Por lo tanto, el área de este rectángulo no es otra cosa que la base, que es 2pi por radio por la altura. Por lo tanto, el área lateral aparece acá como 2pi por radio por altura, donde 2pi por radio es el perímetro del cilindro. Bien, acá, como vemos, esta expresión del área, que es lo que queremos optimizar porque vamos a trabajar con la ecuación del área, ¿sí? Pero ¿cuál es el inconveniente que tenemos en esta ecuación? Que tenemos dos variables. Esta área está en función del radio y está en función de la altura, ¿sí? Radio, que tengo en los dos términos, y la altura. Tengo dos variables. Por lo tanto, debemos escribirlo todo en función de una sola variable. ¿Y cómo hacemos para obtener en función de una sola variable? Bien, como ya conocemos el volumen y sabemos que el volumen es área de la base por la altura, que ya volvemos a repetir, es pi por radio cuadrado por altura, despejamos de esta ecuación la altura, ¿sí? Como volumen ya conocemos, despejada la altura de esta ecuación, nos queda volumen, dividimos en ambos miembros por pi por radio al cuadrado, entonces me queda volumen sobre pi por radio al cuadrado, y el pi por radio al cuadrado, el denominador se va con el numerador y me queda la expresión de la altura despejada. Esto es importante porque más adelante vamos a volver a utilizar esta ecuación. Reemplazamos en esta ecuación del área altura por volumen sobre pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, sigue toda esta expresión, 2pi por radio va a lo mismo, y la altura, que es volumen sobre pi por radio al cuadrado. Y acá podemos cancelar pi del numerador con pi del denominador, esta r con este r cuadrado, y me queda en definitiva me queda que el área, ¿sí?, en función solamente de la altura, el área solamente en función de la altura, como variable solamente el radio, el área en función del radio, me queda con la siguiente expresión. Entonces tengo 2pi por radio al cuadrado más 2 por volumen sobre radio. Bien, esta expresión, acá un breve análisis, ¿sí? Así ya durante todo el desarrollo ya vamos haciendo un razonamiento, una interpretación crítica de toda la ecuación que estamos haciendo, ¿sí? Como vamos reflexionando paso a paso con la determinación de cada uno de los parámetros que vamos a necesitar para llegar a calcular cuáles son las dimensiones óptimas para que el material utilizado en este cilindro sea de la menor cantidad posible. Bueno, de esta expresión, ¿qué deducimos? Bueno, acá en este cociente podemos interpretar que la división por cero en matemática es una operación imposible, no podemos resolver. Entonces podemos deducir que el radio no puede ser cero. Es un poco obvio. ¿Por qué? Si el cilindro tuviese radio cero, ¿qué sería esto? Que sería un hilo.
¿sí? El radio se va achicando, chiquitito, chiquitito, cada vez más chiquito, hasta que llego a un radio cero, podemos considerarlo como un hilo prácticamente, ¿sí? Y un picadillo dentro de un hilo no puede ser. Por lo tanto, vemos que el radio no puede valer cero, o sea que una condición tajante, radio distinto de cero. Una condición obvia, más que obvia además. Bien, ¿qué debemos hacer? Bueno, la expresión que queremos optimizar debemos derivar. Entonces, aplicamos la derivada primera, en función del radio. La variable para nosotros es el radio. O sea que lo que estamos derivando, lo que vamos a derivar son el radio. Bien, acá tengo, es una constante que va a quedar multiplicado por la derivada de r cuadrado, que va a multiplicar este exponente a 2 por 2, 4pi por r con un grado menos que queda r a la 1. Acá tengo un cociente, por lo tanto voy a aplicar, ¿sí?, el procedimiento para derivar un cociente, o sea, u' por b menos u por b' sobre b cuadrado, ¿sí?, donde u sería 2b y r sería b, ¿sí? O sea, 2b sería u, perdón, y b es r. Bien, entonces, la derivada del numerador, como es constante, porque el volumen es un valor determinado, ¿sí?, por 2 sigue siendo constante, la derivada de una constante 0, ¿sí?, por r sin derivar me queda 0, menos 2b sin derivar por la derivada de r que vale 1. Todo dividido r cuadrado. Bien, hasta ahí sería la derivada. Bien, esta derivada vamos a pasarlo en limpio y me queda 4pi r cuadrado, 4pi por r, porque ya está la derivada. Y acá, al sacar el denominador y desestimar este término 0, me queda más por menos menos 2b sobre r cuadrado. Perfecto. Bien, entonces, esta expresión, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esta expresión podamos nosotros calcular. ¿Qué podemos calcular de esta expresión? A ver, analicemos. ¿Qué podemos calcular de esta expresión? Bueno, de esta expresión lo que podemos calcular, ¿qué es? 4pi es constante, ¿sí? R es la variable, ¿sí? Entonces, la variable. Acá, el volumen es constante, por 2 también es constante. Entonces, de esta expresión lo que estamos queriendo calcular es el radio. Bien, ¿para eso qué hacemos? Aplicamos ley uniforme. Para eliminar este r cuadrado del denominador, multiplicamos por r cuadrado, ¿sí? Acá también multiplicamos por r cuadrado este término y 0 por r cuadrado también para que la ley uniforme se mantenga, ¿sí? Todos los términos de ambos términos, cada término de ambos términos, ¿sí? Entonces me queda 4 por pi r por r cuadrado, me queda r cubo, menos, acá cancelo que era el objetivo y me queda 2b igual a 0 por r cuadrado, 0. Bien, queremos calcular el radio, dijimos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para eliminar este 2b que está restando en el primer miembro? Sumamos 2b en el primer miembro y en el segundo miembro para que se cancele. Entonces me queda en el segundo miembro 2b y acá me queda 4pi r cubo. Ahora, dividimos todo por 4pi, ambos miembros, para cancelar, ¿sí? Y me queda r cuadrado igual a 2b sobre 4pi. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos r. Como r está al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada en ambos términos. ¿Y qué me queda? Que r es igual a la raíz cuadrada, perdón, dije cubo y puse cuadrado, ¿sí? 4pi r cubo, ¿sí? Entonces, dividimos todo por r cubo y aplico raíz cúbica en ambos miembros y ¿qué me queda? Me queda simplemente r y acá me queda raíz cúbica de 2 veces el volumen dividido 4pi. Que acá cancelando, en definitiva, me queda la expresión como raíz cúbica del volumen dividido 2pi. Bien, como conocemos el volumen, podemos
calcular. Bien, entonces, realizando el cálculo, sustituimos los valores del volumen, ¿sí? El valor de pi lo dejamos como pi para resolverlo directamente con la calculadora para arrojar el menor error posible. Resolvemos este cálculo y me da un valor de 2,45 centímetros para el radio, ¿sí? Al sacar la raíz cúbica del centímetro cúbico me quedan centímetros. Por lo tanto, como el diámetro es 2 veces el radio, multiplicamos 2 por 2,45 y me queda 4,9 centímetros. Y el diámetro de esta lata de picadillo podemos ver, ¿sí? Acá como datos, teníamos de datos 6,5 y el valor óptimo es de 4,9 centímetros. Entonces hay una diferencia. Bien, calculamos ahora la altura para comparar con la altura del picadillo, la altura de la lata de picadillo, perdón. Reemplazamos en la ecuación de altura que dijimos que íbamos a volver a utilizar volumen, que ya conocíamos, 92,91, pi por radio, que es el radio al cuadrado, ¿sí? Perdón, acá vamos a corregir este cálculo. Bueno, entonces ahora corregimos el valor del radio, el radio que nos había dado 2,45, ¿sí? En este cálculo, el valor del radio 2,45 lo sustituimos en esta ecuación, resolviendo me da una altura de 4,9. Si observamos la altura de la lata de picadillo, en este caso la altura, ¿sí? La altura me está dando 2,8 y de acuerdo a la optimización debería ser de 4,9 centímetros. Bien, estos son datos para reflexionar, evidentemente, si aplicamos una rutina de pensamiento, ¿sí? Aplicamos una rutina de pensamiento. ¿Qué rutina podemos utilizar acá? ¿Sí? Podíamos hacer una estimación, ¿sí? De acuerdo a la dimensión del picadillo, de decir, bueno, si era la dimensión óptima, donde se está utilizando el menor material posible, el menor material metálico posible para construir este cilindro. Bueno, uno podría decir que sí, ¿sí? De la fábrica, obviamente, deben tener una estimación de costo, ¿sí? Una optimización, y uno podría decir, pensando en eso, que sí, esta dimensión puede ser la dimensión óptima. Pero de acuerdo a la matemática nos está dando otros valores, ¿sí? La matemática nos dice que lo más apropiado es que el diámetro, ¿sí? Que vale 4,9, y la altura, que también es de 4,9, ¿sí? Tengan el mismo valor. ¿Eso qué quiere decir? Si yo lo mirara a la lata de picadillo desde la parte lateral, no lo vería como un rectángulo de acuerdo a lo que realmente es, ¿sí? Porque acá tengo la altura y esta es el diámetro. Bueno, de acuerdo a lo que nos está diciendo la matemática, esta no es la dimensión óptima. Nosotros mirando desde el costado, el diámetro debería ser de 4,9 y la altura también de 4,9. O sea que si nosotros lo miramos desde un perfil, esta altura 4,9, el diámetro 4,9, lo estaríamos viendo más bien como un cuadrado en vez de un rectángulo, ¿sí? Esos son para visualizar el pensamiento. ¿Qué es lo mejor? ¿Sí? Acá estamos visualizando el pensamiento. Tratamos de visualizar el pensamiento. Si bien no estamos aplicando una rutina específica, fíjense que el proceso de metacognición que estamos haciendo es a través del razonamiento crítico, ¿sí? ¿Estamos? El pensamiento crítico. O sea que cada paso que fuimos aplicando fue a base de razonamiento, a base de conceptos matemáticos. Hay muchos conceptos que intervienen acá, conceptos de geometría, conceptos de análisis matemático y por supuesto que el análisis matemático es la fortaleza en este ejercicio. ¿Cuál es la fortaleza? Que nos permite calcular la dimensión, en este caso para el cilindro, ¿sí? De la lata de picadillo, que ahora le podemos mandar una carta a la negra, ¿sí?
a esta fábrica La Negra, diciéndole que si quieren disminuir costo de material, deberían construir el cilindro con una dimensión que habría que cambiar, ¿sí? Pero a lo mejor a la fábrica no le conviene porque eso es trabajar con otra plataforma para hacer el estampado del material, y en este momento tal vez no le convenga. Pero si queremos disminuir material y costo de material, es evidente que deberíamos cambiar. ¿Y quién está diciendo eso? ¿Lo dice Verón? No, no lo dice Verón, lo dice el análisis matemático. Bien, otra actividad que vamos a realizar va a ser trabajando con el jugo. ¿Okay? Vamos a ver si Baggio ha llegado a optimizar también su material para construir este recipiente de forma que es un paralelepípedo de base cuadrada. ¿Sí? Vemos que nítidamente es un cuadrado, ¿sí? Donde las caras de este cuerpo son rectángulos, ¿sí? Y las aristas de las caras son paralelos, de ahí viene el nombre paralelepípedo. Bien, vamos a obtener las dimensiones y vamos a tomar como dato para este análisis, que por supuesto lo vamos a explicar mucho más rápidamente. No nos vamos a detener tanto en un procedimiento algebraico, simplemente en los puntos más importantes del análisis que nos interesa a nosotros, ¿sí? O sea que también vamos a trabajar con qué. Queremos optimizar el material para construir el envase. ¿Y de qué se trata? ¿Sí? Una plancha, ¿sí?, de este material, que es un cartón especial, utilizar la menor cantidad posible. O sea que lo que vamos a optimizar también es el área, lo mismo que hicimos con la lata de picadillo. Bien, y después les voy a dar como tarea para que ustedes, como tarea, y después lo voy a repetir obviamente, ustedes como tarea en su casa van a buscar una lata de arveja o de choclo, ¿sí? Ya tienen el tutorial del picadillo que va a ser muy semejante, y van a determinar si la lata con el que está construido este recipiente es de la dimensión óptima. Lo mismo van a buscar, ¿sí?, una leche, y van a hacer exactamente lo mismo que lo que nosotros vamos a hacer ahora con el jugo. O sea que como tarea ustedes van a hacer la optimización tanto de la lata de arveja o de choclo, cualquiera, y de este Tetra Brick, que es el recipiente de la leche. Bien, bien, entonces acá tenemos como datos que la capacidad de este recipiente es de 1 litro. Eso lo vamos a tomar como dato. O sea que el único dato del que disponemos acá es esto: la capacidad 1 litro, que está en portugués y en español de paso. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí? 1 litro. Entonces, datos, capacidad, que ahí veo que brilla el pizarrón, ¿sí? Capacidad 1 litro. Bien, si nosotros lo convertimos la capacidad a volumen, tendríamos un volumen de 1000 centímetros cúbicos. O sea que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos es el equivalente a un cubo de 10 centímetros de lado, ¿sí? 10 centímetros por 10 centímetros. En este cubo de 10 por 10 por 10 centímetros caben 1 litro. Ese sería el concepto. Bien, aquí es igual el volumen de un cuerpo. El volumen de un cuerpo se calcula como el área de la base por la altura. Y la base, que es un cuadrado, ¿sí? Entonces, área de la base por altura es un cuadrado. El área de un cuadrado es lado por lado, o sea que lo tomo como base, base por base, que es base al cuadrado, por la altura. Esto es el volumen. Bien, de acá, como ya conocemos el volumen, que es 1000 centímetros cúbicos, vamos a despejar H para poder obtener después, igual que en el caso anterior, como vamos a optimizar el área, para que el área me quede en función de una sola variable. Por lo tanto, lo más conveniente es despejar H, porque acá tengo una potencia cuadrática que después se va a transformar en una raíz y me va a quedar una operación bastante más compleja. Bien, entonces dividimos todo por b cuadrado
y el volumen también por b cuadrado, y me queda h igual al volumen dividido la base al cuadrado. Esto va a ser la altura. Bien, el área. ¿Por qué está formado el área de este cuerpo? Tiene dos bases, o sea que el área de estas dos bases. Entonces, dos veces el área de la base. ¿Y cuál es la base? Es un cuadrado. ¿Sí? Es un cuadrado. ¿Ok? Bien. Y el área lateral, si nosotros cortásemos con tijera y desglosáramos la parte lateral, ¿sí? Me quedaría un rectángulo. Y este rectángulo tendría como base 4 veces la base. O sea que es un rectángulo que tiene como base 4 veces la base por la altura. Entonces, el área lateral está formado por 4 veces la base por la altura. Bien, como esta área está en función de base y de altura, me conviene llevar estas dos variables, base y altura, a una sola. Para eso sustituimos altura, que ya tenemos despejado de la expresión de volumen, por volumen sobre b cuadrado. Entonces me queda 2b cuadrado más 4b por b sobre b cuadrado, donde cancelamos, y me queda esta expresión definitivamente. Esta es la expresión que vamos a optimizar, y para optimizar sabemos que primeramente vamos a tener que derivar. Pero primera condición, ¿cuál es? El mismo análisis que hicimos en el ejercicio anterior. Esta división, este cociente, para que este cociente sea una operación válida, el denominador no puede ser 0. O sea que condición base distinto de 0. ¿Qué significa esto? Que obviamente que si la base fuese 0, no tendríamos este paralelepípedo. O sea que aquí tendríamos una base sin dimensión y tendríamos una altura casi infinita. Y eso no puede ser posible. Entonces esta es una condición para esta ecuación. Bien, acá de vuelta tenemos que derivar esta expresión de una sola variable. Derivamos esta potencia. El exponente queda multiplicando esta constante, 2 por 2, 4, y el exponente, ¿sí?, de la derivada queda disminuido en un grado. 4 base a la 1. Acá tengo un cociente donde la variable base, ¿sí?, porque está todo en función de la base ahora, el área total en función de la base, es un cociente. Bueno, derivada del numerador, como es una constante 0, menos, ¿sí?, o por la derivada de, y ve que vale 1, 0 por 1, 0. Ahora, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador que b, que va a valer 1, todo dividido el denominador al cuadrado. Reordenando, tenemos que el área total es 4b, sacando paréntesis me queda menos 4 volumen dividido b cuadrado. Bueno, esta derivada, esto es derivada, la derivada primera. Esta derivada primera lo igualamos a 0 para calcular base. Bien, en esta expresión multiplicamos todos por b cuadrado para eliminar este b cuadrado del denominador, también este término por b cuadrado y el segundo miembro también por b cuadrado. Entonces me queda 4b por b cuadrado b cubo menos 4 volumen, ¿sí?, b cuadrado se fue con b cuadrado de lo que multipliqué, 0 por b cuadrado 0. Bien, acá sumamos 4b cuadrado a ambos miembros, entonces acá me queda 4b, perdón, 4 volumen, ¿sí?, y acá se cancela este término, me queda 4b cubo. Dividimos por 4 todo, ¿sí?, todo dividido por 4, ¿qué me queda? Todo dividido por 4 me queda 4b sobre 4 b cubo. Muy bien, vamos a orientar la pantalla. Entonces, acá cancelamos 4 y me queda que, aplicando raíz cúbica a ambos miembros, me queda b igual a raíz cúbica del volumen, que en este caso va a ser raíz cúbica del volumen que ya conocemos, que es dato 1000 centímetros cúbicos. La raíz cúbica de 1000 es 10, entonces me queda 10 centímetros. Al sacar raíz cúbica de centímetro cúbico, me queda centímetro. Ya conocemos la base, ¿sí?, la base del cuadrado, que debería medir
10 centímetros. ¿Sí? Bien, entonces la condición óptima para este recipiente sería 10 centímetros. Y la altura, una vez que ya conocemos la base, reemplazamos, tenemos todos los datos, volumen 1000 centímetros cúbicos, la base 10 centímetros al cuadrado, esto me queda en definitiva 10 centímetros. El centímetro cuadrado, después al cancelar con centímetro cúbico, me queda centímetro. Entonces, como vemos, la base y la altura para el paralelepípedo deben medir lo mismo. ¿Y qué pasa? Bien, acá también podemos hacer un análisis utilizando alguna rutina. ¿Sí? Nosotros, mirando este cuerpo, ¿nos parece que tiene la dimensión óptima? Haciendo un análisis, ¿tiene la dimensión óptima? Y nosotros vemos que la base es muy desproporcionado con respecto a la altura, o viceversa. O sea que tiene muy poca base comparado con la altura. O sea que si nosotros lo analizamos desde el punto de vista estético, si metemos el arte de por medio, vemos que esto no cumple la geometría de los números de oro, de la proporción áurea. Lejos está de la proporción áurea. ¿Sí? No es bello esta forma. La altura está muy desproporcionada con respecto a la base. Si nosotros midiéramos las dimensiones de este paralelepípedo, tenemos un valor para la base de 7 centímetros por 7 centímetros. O sea que tengo acá un cuadrado de 7 centímetros. Y la altura es de 20 centímetros. Por lo tanto, vemos que esta proporción, en esta dimensión, perdón, no estamos utilizando el material de manera óptima. O sea que esto está lejos de ser la dimensión óptima para abaratar costo del material. Entonces también le podríamos escribir abajo, ¿sí? Podríamos escribirlo abajo de manera pronta, ¿sí? Abajo, pronto, y avisarle de que están malgastando material. ¿Quién lo dice eso? ¿Verón? No, lo dice la matemática. La matemática nos brinda esta información. Por lo tanto, la dimensión óptima para esto sería una base mayor, ampliada, y una altura menor. Si nosotros lo viéramos acá, tendría 10 por 10. O sea que si lo viésemos desde la parte lateral, también sería como un cuadrado. Entonces, como en el caso anterior del picadillo, observando de manera lateral se aproxima a un cuadrado, esto también se aproxima a un cuadrado en la dimensión óptima. Para tener un registro, cuidado con la metacognición, cuidado con la evaluación en proceso, cuidado con la evaluación continua, porque después, esta semana, la semana que viene, vamos a tener evaluación continua. El que no miró el video, el que no trabajó, no va a poder llegar a la conclusión que debemos llegar a la conclusión correcta que debemos, a la conclusión óptima, perdón, que deberíamos arribar, ¿sí? Entonces, ¿qué trabajo de metacognición hicimos acá? También hicimos un análisis crítico de la situación, paso por paso. Pero como ya conocemos, ya sabemos que queríamos acá optimizar el área, o sea, la cantidad de material que íbamos a usar. Por lo tanto, trabajamos con la optimización de la ecuación del área, ¿sí? O sea que hay que prestar mucha atención de lo que nos pide que optimicemos, porque siempre vamos a obtener en estos tipos de ejercicios, en este tipo de situaciones problemáticas, ¿sí? Porque esto ya sería una situación problemática, queremos resolver, optimizar, abaratar costo, ya que nuestro problema es eso, abaratar costo. Costo de material, ¿sí? Entonces la matemática nos está diciendo de que en ninguno de estos dos productos tenemos la condición óptima para la fabricación, o sea que estamos derrochando material. Por lo tanto, de acuerdo a ese análisis, podemos aplicar antes pensaba, ahora pienso. Observando a simple vista lo que es este paralelepípedo, el tetrabric de la leche. ¿Sí? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Tiene la dimensión óptima? De acuerdo al análisis crítico que acabamos de hacer, tiene la dimensión óptima. ¿Sí? Ahora la base es un rectángulo, ya no es un cuadrado como en el caso del jugo. ¿Sí? No tiene base cuadrada, sino que tiene base rectangular. ¿Sí? Las caras también son rectangulares. ¿Sí?
el envase de la arveja o del choclo tiene la dimensión óptima comparado con esto, y teniendo en cuenta lo que habíamos dicho, visto del lateral, esta dimensión se ajusta al análisis que acabamos de hacer. Entonces, de entrada podemos aplicar, antes pensaba, ahora pienso. Y eso ustedes lo van a hacer con estos dos ejercicios. De tarea le quedan los dos ejercicios para optimizar. ¿Qué van a optimizar? Optimizar el material metálico, ¿sí?, para construir este cilindro que va a alojar a la arveja, o este envase de Tetrabric para la leche. Bien, espero que el video le haya servido y que haya sido claro. Y tarea, no voy a subir como consigna una consigna escrita, así que están obligados a mirar el video. Si no miran el video, va a ser sinónimo de que no van a entregar la tarea, ¿sí? O sea que este video yo lo voy a subir directamente como una actividad o como un archivo. ¿Qué me dicen? Si le pongo como actividad, la van a mirar como actividad. Así que voy a subir como archivo. Y vamos a ver quiénes miran y quiénes nos miran. ¿Ok? Acá vamos a hacer una evaluación continua para ver quién está mirando y quién no está mirando el video. Porque estos videos no son para el público en general. Que lo quieran mirar, bien, ¿sí? Pero estos videos tienen un formato más bien para una clase específica de lo que nosotros estamos trabajando en este formato, este contenido, ¿sí? Porque fíjense, nosotros no nos quedamos en una simple resolución. Obtuvimos el resultado, ¿sí? Y listo, esto debe ser la dimensión óptima. Estamos poniendo mucho análisis crítico, mucho pensamiento crítico, y estamos tratando de visualizar el pensamiento. Estamos tratando de visualizar la forma óptima. ¿Ok? Nos vemos la próxima.